La bestia bíblica, que solo puede ser derrotada por Dios, a día de hoy sigue siendo de los mayores misterios y datos aterradores que podemos encontrar en la Biblia. El Leviatán ha sido por mucho tiempo tema de interés y de debate, ya que, según relata la Biblia, si esta enorme criatura se llegara a desatar, no habría nada que pudiéramos hacer contra ella. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia sobre este monstruo? Si no podemos hacer nada contra ella, ¿quién acabará con el Leviatán? ¿Será derrotada por Dios en el día del juicio final? ¿Quieres saber más sobre esta criatura y su posible significado? Pues este video es para ti. Así que ponte a gusto y no te pierdas un solo momento de este revelador viaje, donde al final te enseñaré grabaciones reales para que juzgues por tu cuenta. El Leviatán es un ente mitológico mencionado en la Biblia, concretamente en el Antiguo Testamento. Se le describe como un enorme monstruo marino. El Leviatán simboliza el caos y la destrucción del mundo entero. Para profundizar en este tema, debemos remontarnos al principio de todo, al libro de Génesis, pues este libro nos sugiere de forma indirecta que Dios creó a este ser en el quinto día de la creación, como está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Este verso contiene una invitación real para profundizar en este texto, y es que está en el agua. Está escrito que está oculto en el agua y dormido. Así dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 7 al 8. Los que están listos para despertar al Leviatán. Ya que se considera que está dormido, imagina por un momento que se moviera. Imagínate que apareciera. Está escrito que podría poner el mundo en peligro, o peor aún, destruir el mundo. El Leviatán tiene que ver con el futuro, con el fin de los días, pero no solo tiene que ver con el mundo por venir, sino con el principio. Está escrito que este Leviatán está en el agua, oculto en ella. Es muy importante esta afirmación porque el agua tiene una representación simbólica muy importante, como se dice en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 2, donde está escrito: «Y la tierra estaba en caos y en desorden, y toda la tierra estaba cubierta de agua, y en el Espíritu de Dios sobrevolaba la faz de las aguas». Pues el hecho que esté oculto en el agua nos habla también que es algo oculto no solo para el final, sino también desde el principio. Antes de continuar, ¿sabías que la Biblia nos dice que al principio existían dos leviatanes, pero uno fue aniquilado? ¿Cómo es eso posible? El Salmo 74, versículo 13 y 14, dice que cuando Dios partió el mar con su fuerza, acabó con animales marinos y entre ellos al leviatán, aplastando las cabezas de éste y dándolo por alimento a las bestias del desierto. Fíjate cómo se nos dice: aplastaste las cabezas del leviatán. Esto nos indica que se trataba de un tipo de animal con varias cabezas. El leviatán es, sin duda, una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la mitología. Su origen se pierde en la antigüedad y su significado se transforma según el contexto y la perspectiva. El Leviatán nos invita a reflexionar sobre el papel de Dios, del hombre y de la naturaleza en el mundo, y sobre los límites entre el bien y el mal, el orden y el caos, la realidad y la fantasía. Asimismo, se nos cuenta de otro que será vencido por Dios en el día del juicio final. En el libro de Job se describe específicamente al Leviatán como un monstruo al que no desearíamos ni siquiera contemplar. Claramente se le nombra como una inmensa criatura que solo podríamos fantasear en el capítulo 1, versículo 6. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O atarás su lengua con una soga? ¿Le meterás una caña en las fosas nasales? ¿O le perforarás la mandíbula con un arpón? ¿Acaso te implorará que le perdones? ¿O te hablará con voz dulce? ¿Hará alianza contigo para que lo tomes por siervo eterno? ¿Te divertirás con él como con un pájaro? ¿Harán con su carne trato los negociantes?
¿Lo repartirán entre los vendedores? ¿Podrás llenar su piel de arpones, o su cabeza de arpones? Pon tu mano sobre él, y te acordarás de la lucha, y nunca más tal cosa harás. He aquí que su esperanza será burlada. No será derribado con solo mirarlo. Si alguien lo irrita, se enfurece. Absolutamente nadie es capaz de hacerle frente. ¿Quién que se le enfrente saldrá sano y salvo? Nadie en todo el mundo. Suenan aterradoras estas alusiones, pero ¿a qué se refiere realmente? Fíjate en lo que hemos hablado. La Biblia describe literalmente a una criatura colosal, a un dragón que no puede ser cazado por nadie. Ninguno en el mundo podría siquiera hacerle frente. En el libro de Job, capítulo 41, versículo 18, nos dice que este animal con sus estornudos enciende fuego. Y en el versículo 19, de su boca salen hachones de fuego, de sus narices sale humo como de una caldera que hierve, y de su boca sale llama. No hay en la tierra nada que se le parezca. Fue hecho para no sentir miedo jamás. Hace frente aún a los más arrogantes, y es el rey de todas las fieras. Si quieres saber más de su descripción, te invito a que busques el capítulo 41 del libro de Job. Entonces, según esto, ya sabemos que no podríamos ni siquiera verle, porque nos desmayaríamos. Pero, ¿cómo podría ser derrotado este Leviatán? ¿Cómo lo destruirá Dios? Para esto nos tenemos que ir al libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, que nos dice: en aquel día Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este escrito nos da paso a preguntarnos: ¿Dios tiene una espada? La respuesta es sí. La espada de Dios es su palabra misma, como está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la epístola a los Efesios capítulo 6, versículo 17, también nos habla de su palabra como espada. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Dios en ese día acabará con el Leviatán con solo su palabra. No tendría ninguna posibilidad ante su Creador, según las Santas Escrituras. Este tema sigue dando mucho de qué hablar. ¿Podría habitar una criatura de tal magnitud? Y si es así, ¿dónde podría esconderse esta enorme bestia? Está escrito que el Leviatán está vivo en las profundidades del mar, en el libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 26, donde el rey David se encontraba hablando sobre el mar, aseguró: por ahí circulan los navíos que son los barcos, y el Leviatán el monstruo que hiciste para entretenerte. Como dato interesante, la Antártida, el cuarto continente más grande, también conocido como el continente helado, es la superficie con mayor terreno jamás pisado por el ser humano. Sus bajas temperaturas hacen de este un lugar desconocido, y de las pocas cosas que se conocen, se han tenido registros de registros aterradores al día de hoy desconocidos, como es el caso de Julia, llamado así a un fuerte sonido proveniente de la Antártida en los años 1999, un 1 de marzo. Según la NOAA, para este sonido se desconoce su origen, pero especulan que fue por un iceberg gigante que se desprendió y cayó al mar. A continuación, te dejaré este peculiar sonido. Déjame en los comentarios tu opinión. Aconsejo usar audífonos. Sin duda alguna, desconocemos demasiado de la existencia, que no es para nada descabellado pensar que una criatura colosal que sale de nuestro entendimiento pudiese existir. Otro caso aterrador es del sonido apodado como train. Este nombre se le dio a un sonido el 5 de marzo del 1997,
por el sistema de vigilancia sónica. Según la NOAA, este sonido posiblemente proviene de una gran montaña de hielo gigante en contacto con el fondo marino del mar de Ross, en la Antártida. Tiene un sonido parecido a un tren. Escúchalo tú. Este sonido fue muy polémico, pues se originó un misterioso ruido que fue detectado en el fondo del Océano Pacífico y se le apodó el bloop. Fue captado mediante hidrófonos, micrófonos subacuáticos separados por unos 3.219 kilómetros. Se registraron varias instancias del sonido que no se parecía a nada que hubieran escuchado antes. Según la NOAA, no solo era fuerte, el sonido tenía una característica única que llegó a conocerse como el bloop. Según especularon, el bloop fue el sonido de un terremoto de hielo, un iceberg que se rompía y se desprendía de un glaciar antártico. Te dejaré este peculiar sonido. Déjame en los comentarios tu opinión. Hay muchos otros registros más, pero como último es el sonido apodado como slowdown. El 19 de mayo de 1997 recibió este nombre porque la frecuencia del sonido disminuye lentamente por aproximadamente 7 minutos, según la NOAA. Este ruido es provocado por el movimiento del hielo por el fondo marino de la Antártida. Escúchenlo a continuación. Es increíble pensar que criaturas desconocidas existan, porque al fin y al cabo, realmente conocemos el 5% del volumen del océano. Es decir, que un 95% del mar es todo un misterio. Y asimismo con las criaturas marinas, se dice que conocemos solo 1/3 de sus criaturas. Lo único que nos queda claro es que Dios derrotará al Leviatán en nuestro tiempo final, pues como se dijo en el principio, es objeto de conversación y debate aún para bastantes personas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? Si te gustó este video, imagina qué más podemos explorar. Cada historia que compartimos es una nueva oportunidad para desentrañar misterios, cambiar nuestra percepción del mundo y poder avanzar por nuestro camino. Entonces, no te quedes fuera. Suscríbete al canal ahora para nunca perderte una aventura. Tu me gusta a este video es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a alcanzar a más personas con estos poderosos mensajes. Comenta abajo tus reflexiones y comparte este video con amigos y familiares que también se beneficiarían de estas historias extraordinarias. Juntos continuaremos nuestro viaje en busca de la sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.